Un millonario le pidió a su hijo que eligiera una mamá entre las socialites más importantes, pero él lo sorprendió al escoger a la empleada. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia para todos. Durante años, Arthur García escuchó a su padre repetir lo mismo, que un líder necesita equilibrio, una esposa de prestigio y una buena imagen familiar. Pero Arthur sabía que eso no tenía nada que ver con el amor, sino con las apariencias. Para su padre, mantener la imagen del imperio familiar era más importante que la felicidad de su propio nieto. Pero esa tarde, a Arthur se le ocurrió una idea un poco loca. Organizó un evento discreto en el jardín de la mansión. Invitó a mujeres elegantes, influyentes y estratégicamente solteras. Muchas de ellas ya le habían echado el ojo alguna vez, y su padre aprobaría a cualquiera como candidata ideal para ser la primera dama de la familia. Mientras los invitados paseaban, Arthur observaba cada detalle. Era como si estuviera eligiendo al elenco de una película. Pero en el fondo, solo quería saber una cosa. ¿Cuál de esas mujeres sería realmente amable con su hijo? Del otro lado del jardín, Gil, el hijo de Arthur, estaba siendo exactamente él mismo. Llevaba un mantel como capa, corría por el césped gritando: «¡Alarma! ¡El helado se está derritiendo! ¡Tenemos que salvar el helado!». Saltaba sobre los cojines, trepaba sillas como si fueran montañas y vigilaba a los adultos con unos binoculares de juguete. Las invitadas trataban de mantener la elegancia, esquivando las misiones de Gael mientras sostenían sus copas. «Hola Gael, ¿qué tal si tuvieras una mamá como yo?», dijo una de las mujeres con una sonrisa perfecta. «Prefiero una nave que dispare malvaviscos», respondió él ya corriendo hacia otra aventura. Otra invitada intentó agradarle con un regalo. «Te traje un kit de cocina sin gluten. ¿Eso sabe a castigo con espinacas?». Poco después, Gael apareció montado en un inflable en forma de robot. «Este robot es mi caballo de guerra», gritaba. Una de las mujeres intentó acariciar a Gael, pero acabó con crema batida en el vestido. «Ups, ataque sorpresa, explosión de chantilly». Arthur lo miraba todo, tratando de mantenerse serio. Por dentro, quería reír, pero también estaba atento. Ninguna de esas mujeres sabía tratar con su hijo. Algunas se notaban incómodas, otras fingían sonreír. Ninguna se detuvo realmente a escuchar lo que Gael decía. Ninguna quiso entender al niño. Allá en el fondo de la casa, cerca de la cocina exterior, Alice, una de las trabajadoras del evento, vivía su propia carrera contra el reloj. «Quédate en la olla, no te derrames», le decía a una salsa de frutos rojos. Era el tercer evento del día. Estaba agotada. Trabajaba para una empresa externa y hacía de todo. Armaba mesas, calentaba bocadillos, entretenía a los niños. Todo con una sonrisa, aunque sabía que el alquiler vencía en 2 días. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Pensó que era otro mesero con prisa, pero era un niño rubio, con ojos curiosos y 2 cucharas de plástico colgando de las orejas como si fueran aretes. «¿Eres una espía de la cocina?», preguntó él. «¿Yo?», Alice sonrió. «Soy la señora de las ollas. ¿Y tú?». «Soy Gael. ¿Tienes hotcakes? No están en el menú, pero si es un secreto, puedo improvisar. Los hotcakes son mi especialidad secreta». «¿Con esa salsa? ¿La que se quiere escapar de la olla?». «Con lo que tú quieras. Solo no le digas al chef que quemé las fresas». «Trato hecho. Y quiero crema batida, mucha, en nombre del reino de los hotcakes». Minutos después, Gael estaba sentado en una caja de frutas como un rey, devorando hotcakes. «Estos son los mejores hotcakes de toda la galaxia. Ni se comparan con los que hizo la niñera con frituras de maíz por error». Alice se rió fuerte. «Al menos yo sí sé cocinar. Solo me quejo cuando llega el recibo. Eres diferente. Hueles bien. ¿Me escuchaste? ¿Me diste servilleta? Y hotcakes. Y tú eres un general muy exigente, señor Gael». «General Gael, por favor. Me acaban de ascender». Alice volvió a reír. Ese niño era un torbellino, y al mismo tiempo, encantador. Cuando el sol empezó a ponerse, el jardín estaba algo desordenado. Algunas invitadas se arreglaban el cabello, otras ya se habían ido, diciendo que el niño era imposible. Arthur se acercó a su hijo. «¿Y entonces, campeón? ¿Te gustó la fiesta? Hubo magia, hubo chocolate». Una señora me dijo «dulzura» y trató de morderme. Corrí. Arthur rió, pero luego se puso serio. «Quiero preguntarte algo importante. Si es sobre lavarse los dientes, me lavé los de arriba. Los de abajo están descansando.
Es otra cosa. De todas las mujeres que vinieron hoy, si pudieras escoger a una para que fuera tu nueva mamá, ¿quién sería? Gael se detuvo, pensó, hizo pose de detective. Luego señaló con firmeza. Ella va a ser mi nueva mamá. El jardín se quedó en silencio. Ella huele bonito, hace hotcakes con crema batida y me dio un título de general. Todos miraron hacia la cocina. Ahí estaba Alice, con una espátula en una mano, crema batida en el cabello y una expresión de quien no entendía nada. Yo solo estoy trabajando aquí. Yo la elegí, papá. La señora de los hotcakes. Arthur se quedó sin palabras. Alice parpadeó sin saber qué hacer. Una de las mujeres dejó caer la copa. Otra se atragantó con la comida. Y en ese instante, algo muy serio estaba a punto de pasar. El silencio en el jardín duró exactamente 3 segundos. Después fue el caos. Disculpe, señor García, dijo Alice rápidamente, quitándose el delantal y tratando de alejarse. Su hijo está bromeando. Yo no puedo. Ni siquiera los conozco bien. Gracias por el trabajo, pero necesito irme. Empezó a recoger sus cosas de la cocina exterior, claramente incómoda. Las manos le temblaban mientras guardaba las espátulas en la caja. Pero yo te elegí, protestó Gael corriendo detrás de ella. Tú haces los mejores hotcakes, y me llamaste general. Gael, mi amor, así no es como funciona, trató de explicarle a Alice, agachándose a su altura. Tu papá tiene que elegir a alguien especial, de verdad. Alguien como esas señoras tan bonitas que estaban en la fiesta. Las socialites murmuraban entre ellas, algunas riendo discretamente, otras claramente ofendidas por haber sido rechazadas por un niño en favor de una trabajadora. Arthur abrió la boca para decir algo, pero lo interrumpió una voz grave y autoritaria. ¿Qué demonios está pasando aquí? Javier García apareció en la terraza, bajando los escalones con paso firme. A sus 70 años, aún imponente, vestía un traje impecable y tenía el aire de quien está acostumbrado a ser obedecido. Sus ojos recorrieron la escena, las invitadas alteradas, Arthur inmóvil como una estatua, Gael aferrado a la falda de una trabajadora desconocida. «Papá», empezó Arthur, pero Javier lo cortó. «Arthur, ¿puedes explicarme por qué mi nieto está abrazado a una?» Se detuvo, observando a Alice de arriba abajo. ¿A una empleada? Alice sintió que la sangre le hervía. Lentamente se puso de pie, todavía sujetando la mano de Gael. «Con todo respeto, señor, mi nombre es Alice, y no soy una empleada. Soy una profesional que trabaja honestamente para mantener a mi familia». Javier alzó una ceja, claramente sorprendido por la respuesta directa. «¿Ah, sí? ¿Y qué profesión sería esa exactamente?» «Trabajo en eventos, cuido niños, cocino, limpio, hago de todo un poco. ¿Y sabe qué más? No me da vergüenza. Al menos sé el valor del trabajo duro». El jardín quedó aún más silencioso. Las socialites se miraban con sorpresa. Nadie le hablaba así a Javier García. «Abuelo, no le grites a mi nueva mamá», intervino Gael, poniéndose delante de Alice como un pequeño soldado. «Gael, cariño», intentó una de las invitadas con voz dulce, «¿por qué no vienes aquí conmigo? Podemos platicar sobre...» «No», gritó Gael, sorprendiendo a todos. «Yo quiero a Alice. Ella es buena conmigo». Y entonces, para desesperación de todos, el niño empezó a llorar. No un llanto caprichoso, sino lágrimas verdaderas de frustración. «¿Por qué no entienden?», sollozó. «Ella me dio hotcakes, me escuchó, no fingió quererme solo porque mi papá estaba mirando». El llanto de Gael le partió el corazón a Alice. Se agachó otra vez y lo abrazó. General, no llores. Eres un guerrero valiente, ¿recuerdas? Pero te vas a ir», dijo entre lágrimas. «Todos siempre se van». Arthur sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Esas palabras resonaron algo que él mismo sentía, pero nunca había admitido. «Basta», dijo Arthur, su voz cortando el aire. «Alice, ¿puedes darme unos minutos? Necesito hablar contigo». «Arthur, ¿no estarás pensando seriamente en...?» empezó Javier. «Papá, dame 5 minutos». «Por favor». Alice dudó, mirando a Gael, que aún sostenía su mano. «¿Puedo quedarme con el abuelo?», preguntó Gael, limpiándose la nariz. «Claro que sí, nieto mío», respondió Javier, suavizando la voz solo para el niño. Arthur llevó a Alice a un rincón más apartado del jardín, lejos de los oídos curiosos. Ella cruzó los brazos, claramente incómoda. «Mire, señor García, entiendo que su hijo es encantador, pero esto no puede pasar. Yo tengo mi propia vida, mis propios problemas». «¿Cuánto ganas al mes?», preguntó Arthur directamente. Alice parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Eso no es asunto suyo». «¿3,000 pesos? ¿4,000? ¿Por qué quieres saber?». Arthur se pasó la mano por el cabello, visiblemente preocupado.
Porque mi hijo nunca pidió algo así, nunca. Y yo ya no sé qué hacer con él. Alice lo miró por un momento. Había algo en la voz de Arthur, una vulnerabilidad que no esperaba. Escuche, continuó Arthur, sé que esto va a sonar completamente loco, pero ¿qué le parece quedarse 2 semanas en la mansión? ¿Cómo dice? 2 semanas. Te quedas aquí, convives con Gael y poco a poco le vas mostrando que no puedes ser su mamá, que tienes que volver a tu vida. Alice lo miró como si se hubiera vuelto completamente loco. ¿Me estás pidiendo que viva en casa de unos desconocidos para desilusionar a un niño de 6 años? Te estoy pidiendo que me ayudes, por Gael. ¿Y cuánto pagarías por esta consultoría de desilusión infantil? Arthur pensó un momento. 20,000 pesos. 10,000 la primera semana, 10,000 la segunda. Alice casi se atraganta. 20,000 pesos eran lo que ganaba en 4 meses. Era suficiente para pagar el alquiler atrasado, las cuentas médicas de su tía enferma y aún le quedaría algo. Yo necesito pensarlo. Alice, por favor, míralo. Ella lo miró. Gael estaba sentado en las piernas del abuelo, aún con la nariz un poco congestionada, pero señalando las nubes y explicando alguna teoría loca sobre robots voladores. Javier lo escuchaba con paciencia, aunque claramente sin entender mucho de la creatividad de su nieto. 2 semanas, repitió Alice lentamente. 2 semanas. Tú intentas que él entienda que no te puedes quedar y yo intento descubrir qué es lo mejor para mi hijo. Alice se mordió el labio. El alquiler vencía mañana. Su tía necesitaba medicinas. Y ese niño, había algo en él que le tocaba el corazón de una forma que no podía explicar. Si acepto, dijo por fin. Tengo condiciones. Dime. Primera, yo duermo en el cuarto de servicio, no cerca de tu habitación. Aceptado. Segunda, nada de acercamientos. Esto es puramente profesional. Por supuesto. Tercera, no hago limpieza, no soy empleada. Estoy aquí solo por Gael. De acuerdo. Cuarta, si en cualquier momento siento que esto no está funcionando, me voy. No importa si pasó una semana o un día. Arthur dudó, pero asintió. Y quinta, continuó Alice con una sonrisa pícara, quiero acceso completo a la cocina. Si voy a estar aquí 2 semanas, por lo menos voy a cocinarle bien al niño. Hecho. Se miraron unos segundos. Era el acuerdo más raro que cualquiera de los dos había hecho. Entonces, acepto, dijo Alice, extendiendo la mano. Arthur la estrechó y por un segundo sintió una extraña corriente eléctrica. Bienvenida a la familia García, dijo, tratando de sonar casual. Temporalmente, claro. Claro, respondió Alice, pero por alguna razón, la palabra temporalmente no sonó tan definitiva como debería. Del otro lado del jardín, Gael gritó de alegría al verlos regresar juntos. ¿Se va a quedar? ¿Se va a quedar? Por 2 semanas, respondió Arthur. ¡Viva! Gael saltó del regazo del abuelo y corrió a abrazar a Alice. Ahora me puedes enseñar a hacer hotcakes voladores. Alice rió a pesar de todo. Los hotcakes voladores no existen, general. Todavía no, respondió Gael con una sonrisa traviesa. Pero tú los vas a inventar. Estoy seguro. Y en ese momento, Alice se dio cuenta de que tal vez se había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Alice llegó a la mansión García a la mañana siguiente cargando una maleta vieja y una mochila que ya había pasado por mucho. Se detuvo en la entrada principal y miró hacia arriba, con la boca abierta. Dios mío, ¿esto es una casa o un centro comercial? La mansión tenía 3 pisos, con columnas imponentes, jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro de la entrada que probablemente valía más que todo su departamento. Todo era blanco, dorado e intimidante. Gael apareció corriendo por la puerta principal como un torbellino humano. Alice, Alice, ya llegaste. Ven a ver mi cuarto. Tiene una cama que se convierte en nave espacial. Tranquilo, general, dijo Alice riendo, mientras prácticamente era arrastrada hacia adentro. Déjame al menos respirar. El interior de la mansión era aún más impresionante. Mármol por todos lados, candelabros enormes, escaleras de película. Todo hermoso, pero sin vida. No había una sola foto fuera de lugar, ningún objeto personal, nada quisiera pensar que ahí vivía una familia. Buenos días, señorita, dijo una voz formal detrás de ella. Alice se volteó y vio a un hombre de mediana edad, impecablemente vestido con traje, con una postura tan recta que daría envidia a un soldado. Soy Eduardo, el mayordomo de la familia. El señor Arthur me pidió que le muestre su habitación. Ah, hola. Puedes llamarme Alice, no hace falta tanta formalidad, soy bastante relajada. Eduardo parpadeó unas cuantas veces, claramente desconcertado. Muy bien, señorita Alice.
Si me permite, empezó a caminar por los pasillos y Alice lo siguió, tratando de memorizar el camino. A la derecha, a la izquierda, otra derecha, escaleras, otro pasillo. ¿No tienen GPS aquí dentro?, bromeó Alice. GPS, señorita. Olvídalo, Eduardo. Gale corría delante de ellos, abriendo puertas y enseñando todo con entusiasmo. Esta es la sala de música. Papá toca el piano, pero solo canciones tristes. Esta es la biblioteca. Hay libros hasta en el techo. Y esta es la sala de... Gale, con calma, pidió Alice ya un poco mareada. ¿Cuántos cuartos tiene esta casa? 42, los conté, pero hay unos que están prohibidos. 42. Mi departamento tiene 2 cuartos y medio. El medio es un baño donde casi no cabe una persona. Eduardo la condujo hacia una parte más sencilla de la casa. Aquí están los cuartos del personal. Su habitación está aquí. El cuarto era pequeño en comparación con el resto de la mansión, pero aún así era más grande que el suyo en casa. Tenía una cama, un ropero, un escritorio y una ventana con vista al jardín. Está perfecto. Gracias, Eduardo. El desayuno se sirve a las 7 en punto. La comida a las 12, la cena a las 7 de la noche. Hay reglas sobre... Eduardo. Alice lo interrumpió amablemente. Yo no soy empleada. Estoy aquí como consultora temporal. ¿Puedo comer cuando tenga hambre? El mayordomo pareció tener un pequeño cortocircuito mental. ¿Consultora? ¿Temporal? Es complicado. Se lo explico luego. Después de que Eduardo se fue, todavía visiblemente confundido, Alice decidió explorar la casa. Gael había desaparecido para una misión secreta de preparación del fuerte, así que estaba por su cuenta. 5 minutos después, ya estaba perdida. ¿Dónde diablos estoy?, murmuró, mirando los pasillos idénticos que se extendían en 3 direcciones distintas. Trató de regresar por el mismo camino, pero todos los cuadros en la pared parecían iguales. Retratos serios de hombres con bigote que la miraban con desaprobación. Está bien, no debería estar aquí, le dijo a uno de los retratos, pero ¿podrían al menos darme una pista? 20 minutos después, encontró lo que parecía ser la cocina. Una cocina del tamaño de un restaurante, con electrodomésticos que parecían sacados de una nave espacial. ¡Qué maravilla!, suspiró. Ahora solo tengo que descubrir cómo funciona esto. Se acercó al refrigerador que era más grande que su closet. No tenía manija. En su lugar había una pantalla táctil con varias opciones. Selección de temperatura, control de humedad, modo ecológico. Solo quiero un vaso de agua. Tocó algunos botones al azar. El refrigerador emitió un par de pitidos y luego empezó a hablar. Bienvenida al sistema inteligente de refrigeración. Para acceder a las bebidas, diga su preferencia. Agua, dijo Alice con claridad. No se entendió el comando. Por favor, repita. Agua. Activando sistema de alarma. De pronto empezó a sonar una sirena. No. Alice apretó todos los botones que pudo. Para. Eduardo apareció corriendo, seguido por Gale. ¿Qué pasó? Yo solo quería agua, gritó Alice por encima de la sirena. Eduardo presionó un botón oculto y la alarma se detuvo. El refrigerador tiene comando de voz en inglés, señorita. Por supuesto que sí, suspiró Alice. ¿Por qué habría de ser fácil? Alice, gritó Gale, emocionado. Activaste el modo batalla del refrigerador. Fue increíble. Más tarde, Alice trató de encontrar el baño. Después de otros 10 minutos perdida en los pasillos, por fin encontró una puerta que le pareció prometedora. La abrió sin tocar. ¿Por fin un baño, Nor? Se detuvo a la mitad de la frase. Arthur estaba allí, saliendo de la regadera, con solo una toalla atada a la cintura. Gotas de agua aún bajaban por su pecho, y él la miró con total sorpresa. Los dos se quedaron paralizados. Alice intentó hablar, pero solo logró emitir un sonido raro parecido a «eh». Arthur trató de cubrirse mejor con la toalla, pero solo consiguió ponerse más nervioso. «Yo estaba buscando el baño», alcanzó a decir Alice, sin poder apartar la vista del todo. «Este es mi baño», respondió Arthur, con una voz más ronca de lo normal. «Ah, claro, tiene sentido. Un baño, tu baño, contigo, sin ropa. Digo, con toalla». Alice se dio cuenta de que lo estaba mirando fijamente y se cubrió los ojos con las manos, pero dejó una rendija entre los dedos. Perdón, me perdí. Esta casa es un laberinto. Arthur no podía dejar de mirarla. Había algo en lo desconcertada que estaba Alice, con las mejillas rojas hasta las orejas que le pareció encantador. «Estás mirando entre los dedos», dijo él, intentando no sonreír. «No estoy», protestó Alice, cerrando bien los dedos, pero tropezó con un pequeño banquito. Arthur dio un paso al frente para ayudarla, olvidando que solo llevaba la toalla. «Cuidado»,
La sostuvo del brazo y por un momento quedaron muy cerca. Alice podía oler el jabón de él, sentir el calor de su piel todavía húmeda. Arthur notó el perfume suave de ella, una mezcla de vainilla con algo que no pudo identificar, pero que lo dejó un poco mareado. Sus miradas se encontraron. Por unos segundos eternos, ninguno de los dos se movió. Entonces Alice carraspeó. «Creo que ya me voy». Sí, Arthur estuvo de acuerdo, pero no la soltó de inmediato. Ahora, unos segundos más. «Alice, ¿dónde estás?» La voz de Gael resonó por el pasillo. Los dos se separaron como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Voy a buscar otro baño», dijo Alice rápidamente, dirigiéndose a la puerta. Alice, ella se detuvo, pero no se volvió. «El baño de visitas está al final del pasillo, tercera puerta a la izquierda. Gracias. ¿Y Alice? ¿Sí?» Arthur sonrió aunque ella no pudiera verlo. «Bienvenida a la mansión García. Espero que te acostumbres a las sorpresas». Alice salió rápidamente, cerrando la puerta tras de sí. Se recargó en la pared del pasillo y respiró hondo. 2 semanas, murmuró para sí. Solo son 2 semanas. ¿Qué puede pasar en 2 semanas? Del otro lado de la puerta, Arthur seguía de pie en el mismo lugar, sonriendo como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Gael apareció corriendo por el pasillo. «Alice, te encontré. Ven a ver. Eduardo está intentando enseñarle a la nevera a hablar portugués». «Eso sí lo tengo que ver», rió Alice siguiendo al niño. Y mientras caminaba, no pudo evitar pensar que tal vez esas 2 semanas no serían tan simples como imaginaba. En los días siguientes, la mansión García cobró vida de una forma que no sucedía desde hacía años. Alice transformó la rutina de Gael en una verdadera aventura. El baño, que antes era una batalla diaria, se convirtió en todo un teatro acuático. La bañera de la suite del niño se transformó en un océano de espuma, donde piratas de goma luchaban contra dragones de plástico. «Capitán Gael», gritaba Alice con voz grave y dramática, «el kraken de las burbujas de jabón está atacando». «Ataquen con los patos de guerra», respondía Gael, lanzando patitos de goma a la espuma. Arthur pasaba por el pasillo y escuchaba las risas que venían del baño. Siempre se detenía, sin darse cuenta, solo para oírlas. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba reír así a su hijo? En la cocina, Alice había logrado domar la nevera inteligente, después de 3 intentos y con la ayuda de Eduardo, y convirtió la hora del desayuno en un espectáculo culinario. «Hoy haremos hotcakes voladores», anunció, poniéndose un delantal rosa que había encontrado en un cajón. «Los hotcakes no vuelan», dijo Gael, pero sus ojos brillaban de curiosidad. «Ah, ¿no? Entonces explícame esto». Alice lanzó un hotcake al aire y lo atrapó en el sartén con un movimiento teatral. Gael gritó de alegría y aplaudió. Yo. Cuidado, general. Esto requiere años de entrenamiento en acrobacias culinarias». Ella tomó las manos de Gael y juntos hicieron volar el siguiente hotcake. El niño se rió tanto que casi se cayó de la silla. Arthur observaba todo desde lejos, siempre encontrando una excusa para pasar por la cocina durante el desayuno. Una vez fue por café, otra para ver si Eduardo necesitaba algo. A la tercera, Alice lo sorprendió. «¿Quieres participar o vas a seguir espiando?», preguntó sin apartar la vista del sartén. Arthur se sonrojó. No estaba espiando, estaba revisando que no estuvieran desordenando la cocina. «Lo estamos, y mucho. ¿Quieres hacer hotcakes voladores también?» «Yo tengo trabajo. Papá», gritó Gael. «Ven, Alice me enseñó a hacer hotcakes que dan piruetas». Arthur dudó un momento, mirando a su hijo radiante y a Alice, que sonreía de forma invitante. Tal vez pueda quedarme solo 5 minutos». 40 minutos después, Arthur tenía harina en el cabello, reía mientras intentaba hacer su propio hotcake volador que cayó al piso, y se preguntaba cuándo fue la última vez que se había divertido así. Las noches también se volvieron especiales. Alice creó un ritual de historias inventadas para que Gael se durmiera. No eran cuentos de hadas tradicionales, sino aventuras disparatadas protagonizadas por el propio niño. «Érase una vez un general muy valiente llamado Gael», comenzaba Alice sentada al borde de la cama, «que vivía en un castillo lleno de hotcakes mágicos». «¿Y tenía un dragón de mascota?», preguntaba Gael, ya somnoliento. «Claro, un dragón que solo comía crema batida y hacía burbujas de jabón en vez de fuego». Gael siempre se dormía con una sonrisa en el rostro. Una noche, Alice salía del cuarto del niño cuando encontró a Arthur en el pasillo, recargado en la pared. «¿Hace cuánto estás ahí?», preguntó en un susurro para no despertar a Gael.
El tiempo suficiente para escuchar la historia del general Gale y el reino de los hotcakes dorados, sonrió Arthur. Tienes una imaginación impresionante. A los niños les gusta la fantasía, y su hijo tiene una imaginación increíble, solo necesitaba a alguien que la alimentara. Caminaron juntos por el pasillo hacia la sala. ¿Quieres un té?, ofreció Arthur. Eduardo siempre deja una jarra térmica preparada. ¿Por qué no? En la sala, Arthur sirvió el té y se sentaron en sillones opuestos. La mansión estaba en silencio, solo el sonido del reloj antiguo marcando los segundos. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Alice, sosteniendo la taza entre las manos. Claro. ¿Cómo le haces? Me refiero a ser papá solo. Arthur guardó silencio por un momento. Honestamente, la mayoría del tiempo, no sé si lo estoy haciendo bien. Que él tenía 2 años cuando su mamá murió. Yo, de alguna forma, dejé la paternidad en manos de niñeras y empleados. Pero lo amas. Eso es evidente. Amar y saber cómo demostrarlo son cosas diferentes. Yo crecí en una familia donde mostrar cariño no era común. Mi padre pensaba que dar comodidades era suficiente. Alice asintió, comprensiva. ¿Y tú?, preguntó Arthur. ¿Siempre quisiste ser mamá? Nunca tuve la oportunidad de pensarlo bien. Después de que mi mamá murió, tuve que cuidar a mis tías. Trabajo desde los 15 años. Relaciones serias. Bueno, los hombres generalmente se asustan cuando descubren que tienes responsabilidades de verdad. Es su pérdida. Alice lo miró, sorprendida por el tono sincero. Gael está diferente desde que llegaste, continuó Arthur. Más feliz. Más niño. Solo necesitaba que alguien jugara con él de verdad, sin fingir, sin apuros. Se te da muy bien. Es natural en ti. Gracias. Se quedaron en silencio unos minutos, tomando el té. Alice, dijo Arthur por fin, tengo una propuesta. ¿Otra? Las 2 semanas están pasando rápido. Gael se está encariñando contigo y sinceramente yo también estoy viendo que esto está funcionando. El corazón de Alice empezó a latir más rápido. ¿Qué estás sugiriendo? 3 meses. En lugar de 2 semanas, ¿qué te parecen 3 meses, Arthur? Por el doble del dinero, y así tendrías más tiempo para hacer la transición con Gael, para que él se vaya acostumbrando poco a poco a la idea de que te vas a ir. Alice puso la taza sobre la mesa. ¿Y las condiciones serían las mismas? Exactamente las mismas. Nada de involucrarse. Puramente profesional. Tú seguirías siendo la consultora temporal y yo seguiría intentando descubrir qué es lo mejor para mi hijo. Alice lo miró. Había algo en la expresión de Arthur, una vulnerabilidad que intentaba esconder detrás de la formalidad del contrato. ¿Puedo pensarlo? Claro, no tienes que responder ahora. Pero en el fondo, Alice ya sabía la respuesta. No era solo por el dinero, aunque era una cantidad considerable. No era solo por Gael, aunque el niño ya había conquistado por completo su corazón. Era por algo que no quería admitir ni siquiera para sí misma. La forma en que Arthur sonreía cuando pensaba que nadie lo veía. Cómo se ponía nervioso cuando ella rompía el protocolo. Cómo la miraba cuando creía que ella no se daba cuenta. Está bien, dijo finalmente. 3 meses, pero con las mismas reglas. Las mismas reglas, dijo Arthur, extendiendo la mano. Cuando sus manos se tocaron para sellar el trato, ambos sintieron la misma corriente eléctrica de la primera vez. Esta vez, ninguno se apartó de inmediato. ¿Arthur? ¿Sí? Eso de sin involucrarse. Aplica para los dos, ¿verdad? Arthur sonrió, una sonrisa un poco traviesa que Alice no le había visto antes. Claro que aplica. Puramente profesional. Perfecto. Entonces, buenas noches. Buenas noches, Alice. Ella subió a su habitación y Arthur se quedó en la sala, terminando el té. Ambos sabían que se estaban mintiendo. A sí mismos y el uno al otro. 3 meses de nada de involucrarse cuando la química entre ellos era evidente hasta para Eduardo. Pero hay contratos que están hechos para romperse. Y ese definitivamente era uno de ellos. A la mañana siguiente, Alice estaba enseñando a Gael a hacer galletas con forma de estrellas cuando el sonido de unos tacones altos resonó en el vestíbulo de la mansión. Era un sonido que reconocería en cualquier parte. Tacones caros, seguros, de alguien que estaba acostumbrada a conseguir todo lo que quería. «Eduardo, cariño», gritó una voz femenina con tono meloso. «¿Dónde está Arthur?» Gael dejó de mezclar la masa y miró a Alice con los ojos bien abiertos. «¿Quién es ella?» «No lo sé», susurró Alice, pero algo en ese tono de voz la puso en alerta. «Vamos a seguir con las galletas». Pocos minutos después, Arthur apareció en la cocina, visiblemente tenso. «Alice, ¿puedes quedarte con Gael un rato más? Tengo una visita inesperada. ¿Todo bien?»
Arthur dudó. Es Isabela, mi exnovia. Alice sintió algo raro en el estómago, pero mantuvo la expresión neutra. Entiendo. Nos quedamos aquí haciendo galletas entonces. Gracias. Arthur salió, y Alice intentó concentrarse en la actividad con Gale, pero no pudo evitar oír la conversación que venía de la sala principal. Arthur, mi amor, la voz de Isabela sonaba dulce como la miel. Estás aún más guapo. Isabela, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas viajando por Europa. Estaba, querido. Pero ¿sabes qué pasó? Me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida al terminar contigo. Alice rodó los ojos involuntariamente. Gale la miró. No te cae bien, dijo el niño, como si fuera lo más obvio del mundo. Ni siquiera la conozco, Gale. Pero pusiste esa cara, la misma que haces cuando el refrigerador no obedece. Alice rió a pesar de la tensión. Eres muy observador, general. En la sala la conversación continuaba. Isabela, tú dijiste que no querías nada serio, que tu carrera era tu prioridad. Ay, Arthur, las personas cambian, y yo cambié, especialmente cuando pienso en el pequeño Gale. Seguro que le hace mucha falta una figura materna. Alice apretó los puños. Había algo en la forma en que Isabela hablaba de Gale, como si fuera solo un accesorio para conquistar a Arthur. Papá, gritó Gale de repente, corriendo hacia la sala. Ven a ver las galletas que Alice me enseñó a hacer. Alice lo siguió y encontró a una mujer deslumbrante abrazada del brazo de Arthur con actitud posesiva. Isabela era realmente hermosa, cabello negro impecable, maquillaje perfecto, vestido de diseñador que costaba más que el departamento de Alice. «Gale», exclamó Isabela, soltando a Arthur y agachándose con gracia. «Mi angelito, ¿cuánto has crecido?» Abrió los brazos esperando un abrazo, pero Gale se quedó parado al lado de Alice. «Hola», dijo él, sin mucho ánimo. «¿No te acuerdas de la tía Isabela?», insistió ella, manteniendo su sonrisa perfecta. «Tu papá y yo éramos muy cercanos. ¿Y ahora?» Miró a Arthur con ojos brillantes. «Ahora quiero ser parte de tu familia otra vez. Quiero cuidarte como lo haría una mamá». Gale frunció el ceño. «Pero yo ya tengo una mamá, Alice». La sonrisa de Isabela se desdibujó por un instante, pero enseguida se recompuso. «No, cielo. Alice solo es una empleada temporal. Yo soy una mujer de verdad, con educación, que puede darte todo lo que necesitas». Alice sintió hervir la sangre, pero mantuvo la calma. «Gale», intervino Arthur, visiblemente incómodo, «¿por qué no vas un rato a jugar al jardín? Necesito hablar con Isabela. ¿Puedo terminar las galletas después?» «Claro que sí», respondió Alice, revolviendo su cabello con cariño. Cuando Gale se fue, Isabela se dirigió a Alice con una sonrisa falsa. «Y tú debes ser la niñera temporal. Arthur me habló de el arreglo. Soy Alice, y tú debes ser la exnovia que desapareció». Isabela rió, pero no fue una risa amistosa. «Qué graciosa». «Arthur, querido, tenemos que hablar sobre la educación de Gale. Esa niña necesita disciplina adecuada y una figura femenina respetable». Arthur las miró a ambas, claramente incómodo. Tal vez podrían conocerse mejor después. «Alice, ¿puedes preparar un refrigerio para todos?» Alice asintió, aunque por dentro estaba molesta de que la trataran como una empleada frente a Isabela. Una hora después, Arthur tuvo que salir a una reunión de emergencia, dejando a Isabela para que se familiarizara con la casa. Alice estaba guardando las galletas cuando escuchó gritos desde la sala principal. «Gale, ven aquí ahora mismo». Alice corrió a la sala y encontró a Isabela furiosa, señalando una alfombra persa. «Entraste con los zapatos sucios», le gritaba a Gale, que estaba encogido cerca de la puerta. «¿Ves esta mancha? Esta alfombra cuesta una fortuna». «Perdón», murmuró Gale con los ojos llenos de lágrimas. «Olvidé limpiarme los tenis». «¿Olvidaste?» Isabela lo sujetó del brazo con fuerza. «Los niños bien educados no hacen esas cosas. Tu mamá debería haberte enseñado modales». «Mi mamá murió», dijo Gale en voz baja. «Entonces por eso no sabes comportarte. Necesitas una mujer de verdad que te enseñe cómo se hace». Alice apareció en la puerta en ese momento, viendo a Gale con lágrimas en los ojos y a Isabela apretando su brazo con demasiada fuerza. «Gale, ven aquí», dijo Alice suavemente. Isabela lo soltó y el niño corrió hacia Alice. «Alice», susurró Gale, «ella me gritó. Dijo que soy malcriado». Alice se arrodilló a su altura, limpiándole las lágrimas. «Tú no eres malcriado, general. Eres un niño maravilloso. Dijo que cuando se case con mi papá, tú te vas a ir y ella me va a cuidar». Alice sintió un nudo en el pecho. Miró a Isabela, que observaba la escena con desprecio. «Gale», dijo Alice con voz firme pero tranquila, «escucha bien lo que te voy a decir.
Nadie jamás tiene derecho a gritarte ni a hacerte sentir mal por ser un niño. ¿Entendido? ¿Y si se casa con mi papá? Alice lo miró directo a los ojos. Si esa mujer vuelve a tratarte mal, te juro que le voy a dar una lección que no va a olvidar jamás. Nadie va a hacerte llorar mientras yo esté contigo. ¿De acuerdo? ¿Lo juras de verdad? Lo juro. Tú eres mi general, ¿recuerdas? Y yo protejo a mis soldados. Gale sonrió por primera vez desde que Isabela había llegado. De acuerdo, Alice. Isabela, que había escuchado todo, se acercó con aire altanero. ¡Qué escena tan conmovedora! Pero las dos necesitan entender algo. Arthur y yo tenemos historia. Y yo no me voy a rendir tan fácil. Alice se puso de pie manteniendo a Gale protegido detrás de ella. Y tienes que entender algo, Isabela. Si lastimas a este niño, tendrás que arreglártelas conmigo. Y no soy tan educadita como piensas. Por un momento, la sonrisa perfecta de Isabela desapareció por completo, revelando algo frío y calculador detrás. Ya veremos, dijo finalmente, tomando su bolso. Arthur va a volver, y cuando lo haga, tendremos una conversación muy interesante sobre quién realmente pertenece a esta familia. Después de que se fue, Alice abrazó a Gale con fuerza. Está bien, general. Ella no te va a lastimar otra vez. Pero mientras consolaba al niño, Alice sabía que esa era solo la primera batalla de una guerra que apenas estaba comenzando. Al día siguiente, Alice se despertó decidida a cumplir la promesa que le había hecho a Gale. Si Isabela volvía a aparecer, ella estaría lista. No tuvo que esperar mucho. A las 8 de la mañana, mientras preparaba el desayuno especial de Gale, hotcakes con forma de dinosaurios, Alice escuchó el familiar tac-tac de unos costosos tacones sobre el mármol del vestíbulo. «Buenos días, mi amor». La voz melosa de Isabela resonó por toda la casa. Alice puso los ojos en blanco y siguió volteando los hotcakes. Gale, que estaba sentado en la barra de la cocina, balanceando las piernas, hizo una mueca. «Volvió», susurró. «Lo sé, general, pero esta vez estamos preparados». Arthur apareció en la cocina unos minutos después, visiblemente cansado. «Buenos días», dijo evitando mirar a Alice. «Isabela, ¿va a desayunar con nosotros?» «¡Qué maravilla!», respondió Alice con una ironía apenas disimulada. Gale bajó de la barra y se escondió detrás de Alice. «No quiero estar cerca de ella». «Gale», suspiró Arthur, «tienes que ser educado con las visitas». «Pero ella no fue educada conmigo ayer», protestó el niño. Antes de que Arthur pudiera responder, Isabela apareció en la puerta de la cocina, deslumbrante con un vestido blanco que parecía sacado de una revista de moda. «Buenos días, familia», canturreó, ignorando por completo a Alice y poniendo toda su atención en Arthur y Gale. «Buenos días, Isabela», respondió Arthur educadamente. «Hola, pequeño Gale», se agachó para quedar a su altura. «La tía te trajo un regalo». Sacó de su bolso un juguete costoso, aún en su caja. «Es un robot educativo, te va a enseñar matemáticas y ciencias. Mucho mejor que esos juegos infantiles que has estado haciendo». Gale miró el juguete sin entusiasmo. «Gracias», murmuró. «Ahora dame un abrazo». Isabela abrió los brazos con expectación. Gale dudó y miró a Alice, que asintió para animarlo. El niño dio un abrazo rápido y volvió corriendo a esconderse detrás de Alice. «¡Qué niño tan tímido!», comentó Isabela con una sonrisa forzada. «Definitivamente necesita más disciplina social». Alice apretó los puños, pero siguió preparando el desayuno en silencio. «Alice hizo hotcakes especiales», anunció Gale, intentando cambiar de tema. «Con forma de dinosaurios». «¡Qué creativo!», dijo Isabela, mirando los hotcakes como si fueran algo desagradable. «Arthur, querido, ¿no crees que sería mejor educar al niño con una alimentación más sofisticada? Crepas francesas, tal vez, o un desayuno continental apropiado». El teléfono de Arthur sonó, y él se levantó rápidamente y salió sin responderle a Isabela. «Los hotcakes de Alice son los mejores del mundo», protestó Gale. «Estoy segura de que sí, querido», dijo Isabela con condescendencia. «Pero tienes que aprender a apreciar cosas mejores. Comida más refinada, juegos más educativos, personas más adecuadas». Alice dejó de mover la mezcla. La palabra adecuadas fue la gota que colmó el vaso. «¿Personas más adecuadas?», repitió, girándose lentamente. «Pues sí», respondió Isabela con una sonrisa falsa. «Arthur es un hombre de posición. Gale tiene que aprender a convivir con personas de su mismo nivel social. No puede estar encariñándose con empleados». «¿Empleados?». Alice soltó una risa, pero no fue una risa alegre. «Isabela, ¿quieres saber algo? Yo trabajo honestamente, cuido de personas, hago una diferencia en sus vidas». «¿Tú qué haces exactamente?».
Aparte de venir aquí a intentar comprar el cariño de un niño con juguetes caros. Isabela se quedó boquiabierta. Yo soy una mujer de sociedad. Tengo educación, refinamiento. ¿Educación? Alice puso las manos en la cintura. Educación es tratar a un niño con cariño, no gritarle por un tapete. Refinamiento es saber que el amor no se compra con regalos. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Isabela se levantó furiosa. Yo soy una dama. Tú eres solo una empleada ordinaria que no sabe cuál es su lugar. ¿Mi lugar? Alice tomó un hot cake de la sartén. Mi lugar es proteger a este niño de personas falsas como tú. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, Alice lanzó el hot cake directamente al rostro de Isabela. El proyectil azucarado dio de lleno, pegándose en su rostro perfectamente maquillado y escurriendo lentamente. Isabela se quedó paralizada, con la hot cake escurriendo por su cara. Gale abrió mucho los ojos y luego estalló en carcajadas. Gritó por fin Isabela. ¡Mi cara! ¡Mi maquillaje! ¡Arthur! Los gritos fueron tan fuertes que Arthur, que estaba en la oficina, llegó corriendo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó al entrar a la cocina. Se detuvo de golpe al ver a Isabela con la hot cake chorreando en la cara, a Alice con el sartén en la mano como si fuera un arma y a Gale intentando esconderse detrás de la barra. Arthur abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Alice juraría que lo vio conteniendo la risa. «Arthur», gritó Isabela, sacándose pedazos de hot cake del cabello. Esta mujer me agredió. Exijo que la despidas ahora mismo. Alice, dijo Arthur, intentando mantener la seriedad. No puedes lanzarle comida a las personas. Le dijo a Gale que era un malcriado, se defendió Alice, y que yo no sabía cuál era mi lugar. Es cierto, Gale salió de su escondite. Papá, ella es mala. Ayer me gritó y me apretó el brazo. Alice solo me estaba defendiendo. Arthur miró a su hijo, luego a Isabela y después a Alice. Isabela, ¿le gritaste a mi hijo? Yo solo le estaba enseñando disciplina, dijo Isabela, intentando limpiarse con unas servilletas. Un niño necesita límites. Gritar no es enseñar disciplina, dijo Arthur con la voz más fría. Y hacerle daño a un niño, mucho menos. ¿Vas a defender a esta empleada y ponerte en mi contra? Isabela no lo podía creer. Voy a defender a mi hijo de cualquiera que lo trate mal, respondió Arthur con firmeza. Isabela lo miró con odio. Muy bien, Arthur García. Elegiste a esta empleada en lugar de mí. Pero no lo olvides, estás cometiendo el peor error de tu vida. Tomó su bolso y salió dando pisotones, dejando un rastro de migas de hot cake por el piso. Después de que ella se fue, Alice se dio cuenta de lo que había hecho. Arthur, lo siento, sé que no debía haber. Gracias, dijo él simplemente. ¿Qué? Gracias por defender a mi hijo. Yo debería haberlo hecho ayer. Que él corrió hacia Alice y la abrazó. Eres la mejor guerrera del mundo. Le diste en la cara a la bruja. Arthur por fin soltó una risa. Bueno, creo que la hot cake fue una elección interesante como munición. Más tarde, Alice estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando se distrajo pensando en lo que había pasado por la mañana y sin querer tocó la sartén caliente. ¡Ay!, gritó, soltando el sartén. Arthur, que pasaba por el pasillo, escuchó el grito y entró corriendo. ¿Qué pasó? Me quemé la mano, dijo Alice, sosteniéndose la muñeca. Déjame ver. Arthur le tomó la mano con cuidado, examinando la quemadura. Su piel era más suave de lo que esperaba, y pudo percibir el perfume suave que ella siempre usaba. No parece grave, pero vamos a ponerle hielo y un vendaje. La llevó al fregadero, abrió el agua fría y colocó su mano bajo el chorro. Estaban muy cerca, Arthur sosteniéndole la mano con cuidado, los dos concentrados en la herida. ¿Mejor?, preguntó en voz baja. Alice asintió, sin confiar en su voz. Estar tan cerca de él, sentir cómo la cuidaba con tanta delicadeza, hacía que su corazón se acelerara peligrosamente. Arthur sacó una curita del botiquín y con mucho cuidado le envolvió la mano. Sus dedos rozaron su piel un poco más de lo necesario. Listo, dijo, pero no soltó su mano de inmediato. Se miraron a los ojos y por un momento el mundo pareció detenerse. Arthur, susurró Alice. Alice, ¿qué está pasando aquí? La voz atronadora de Javier los hizo separarse como si les hubieran echado un balde de agua fría. Estaba en la puerta de la cocina con una expresión de absoluto desagrado. Papá, intentó explicar Arthur. Alice se quemó y yo solo. Vi muy bien lo que estabas haciendo, lo interrumpió Javier. Arthur, necesito hablar contigo. Ahora. Arthur miró a Alice, que asintió. Estoy bien.
Javier lo llevó fuera de la cocina, pero Alice alcanzó a escuchar la conversación. Arthur, esto tiene que terminar. Ya. Papá, ¿de qué estás hablando? De esa obsesión con esa mujer. Rechazaste a Isabela, una mujer perfecta para nuestra familia, por una empleada. Alice no es una empleada e Isabela maltrató a Gael. No me importa, tú eres un García. Tienes responsabilidades, y si sigues con esta locura, te voy a desheredar. Hablo en serio, Arthur. A Alice se le encogió el corazón. Sabía que Javier no estaba bromeando, y por primera vez desde que llegó a la mansión, se preguntó si no estaría causando más problemas que soluciones. Después de que Javier se fue, bufando de rabia, Alice encontró a Arthur en la biblioteca, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Tenía un vaso de whisky en la mano, pero parecía más interesado en las nubes que en la bebida. Arthur, dijo ella suavemente, tocando la puerta entreabierta. Él se dio la vuelta, y Alice pudo ver el cansancio en sus ojos. Pasa, Alice. Por favor. Ella se acercó despacio, todavía sintiendo la tensión de la conversación que había escuchado. Mira, yo escuché lo que dijo tu papá. Y quiero que sepas que entiendo perfectamente si necesitas prescindir de mí. No quiero que salgas perjudicado por mi culpa. Arthur la miró sorprendido. ¿Lo dices en serio? Completamente. Sé que tu familia tiene expectativas, tradiciones, y yo, bueno, claramente no encajo en ese mundo. Lo último que quiero es causar problemas entre tú y tu papá. Alice se sentó en el sillón frente a él, eligiendo bien sus palabras. Me importa mucho, Gael. Es un niño especial, lleno de vida e imaginación. Solo quiero verlo bien y feliz. Si eso significa que tengo que irme para que tengan paz en familia, entonces... No, la interrumpió Arthur, dejando el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Para nada, Arthur. Alice, ¿quieres saber la verdad? Mi hijo nunca ha sido tan feliz como lo ha sido desde que llegaste aquí. Se levantó y empezó a caminar por la biblioteca, pasándose la mano por el cabello. La mamá de Gael, Marina, murió durante el parto, complicaciones que nadie esperaba. En cuestión de horas me convertí en padre soltero de un bebé al que no tenía idea de cómo cuidar. Alice sintió un nudo en el pecho. Había tanto dolor en su voz. Lo intenté, Alice. Te juro que lo intenté. Contraté a las mejores niñeras, a las amas de llaves más capacitadas. Pero Gael siempre fue difícil, inquieto, muy curioso, con demasiada imaginación para la gente que contrataba. Arthur se detuvo frente a una foto enmarcada en el estante. Era Marina, una mujer bonita con una sonrisa dulce, sosteniendo una prueba de embarazo positiva. Luego creció, y empecé a salir con otras mujeres. Siempre mujeres que mi papá aprobaba, claro. Mujeres elegantes, educadas, que sabían comportarse en sociedad. Y que casaba. Que él las odiaba, a todas. Tenía 5 años y ya notaba cuando alguien fingía quererlo. Hacía berrinches, se escondía. Una vez hasta se escapó de casa cuando supo que pensaba casarme con una de ellas. Arthur volvió a sentarse y miró directamente a Alice. ¿Sabes cuál fue la diferencia contigo? Él te eligió a ti. Por primera vez en su vida mi hijo vio a una mujer y dijo, quiero que ella sea mi mamá. No fue su papá el que eligió por él, fue él mismo. Arthur, ¿y sabes qué más? Tenía razón, tú lo tratas como se merece, con cariño, paciencia, respetando su imaginación. No intentas convertirlo en lo que se espera de un García, lo dejas ser niño. Alice sintió los ojos llenarse de lágrimas. Que él es fácil de querer, es genuino, divertido, inteligente. Y tú lograste ver eso en pocos días. Mientras que mujeres con las que salí por meses solo lo veían como un obstáculo para llegar a mí. Arthur se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Alice, mi hijo necesita una figura femenina a su lado, alguien que realmente se preocupe por él. ¿Y yo? Dudó un momento. ¿Y tú qué? Yo también los necesito cerca, a los dos. Juntos. Las palabras quedaron en el aire. Arthur se dio cuenta de lo que acababa de decir y se sonrojó. Quiero decir, por Gael, claro, para cuidar de Gael. Alice sonrió pero no dijo nada sobre el desliz. ¿Entonces no quieres que me vaya? No te preocupes por mi papá. Te vas a quedar. Quiero que estés cerca de Gael y... Se detuvo otra vez, dándose cuenta de que iba a repetir lo mismo, y trabajando con nosotros. Profesionalmente. Profesionalmente, repitió Alice tratando de no sonreír. Exactamente. Puramente profesional. Claro. Se miraron por un momento, sabiendo los dos que no había nada de puramente profesional en esa conversación. Arthur, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Aún piensas en Marina? Arthur guardó silencio por un largo momento. Todos los días.
pero no de la forma que tal vez imaginas. Pienso en lo que ella diría sobre las decisiones que tomo para Gael, si lo aprobaría, si pensaría que soy un buen padre. ¿Y qué crees que diría sobre mí? Arthur sonrió por primera vez en la conversación. Creo que se reiría mucho con lo de la panqueca en la cara de Isabela. Y creo que te agradecería por hacer reír a nuestro hijo otra vez. Esa noche, Arthur se fue a dormir más temprano de lo habitual. Estaba emocionalmente agotado, pero también más tranquilo de lo que se había sentido en meses. Se recostó y cerró los ojos, pero en lugar de pensar en los problemas con su padre o en los desafíos del trabajo, su mente fue directo hacia Alice. Alice riendo de las travesuras de Gael. Alice defendiendo al niño como una leona protege a sus crías. Alice cuidando la quemadura de su mano con tanta delicadeza. El perfume de ella. La manera en que mordía su labio cuando estaba concentrada. La forma en que sus ojos brillaban cuando Gael hacía algo gracioso. Sin darse cuenta, Arthur se quedó dormido sonriendo. En el sueño, estaba en la cocina observando a Alice y Gael haciendo hotcakes, pero esta vez, en lugar de solo mirar desde lejos, él participaba. Los tres reían juntos. Alice tenía harina en la nariz, Gael estaba todo lleno de chocolate y había una sensación de familia, de completitud que no sentía desde hacía años. En el sueño, Alice lo miraba con esa sonrisa especial y él la besaba sin miedo, sin contratos, sin complicaciones. Arthur despertó a la mañana siguiente todavía sonriendo, el sueño tan vívido que por un momento olvidó dónde estaba. ¿Papá? Una vocecita conocida lo llamó desde la puerta. Arthur abrió los ojos y vio a Gael espiando por la rendija de la puerta entreabierta. «Buenos días, campeón. ¿Todo bien?» Gael entró corriendo y saltó a la cama. Papá estaba sonriendo dormido, igual que en las películas cuando la gente sueña cosas bonitas. ¿De verdad? Sí. Gael se acomodó junto a su padre. ¿Soñaste con Alice? Arthur casi se atraganta. ¿Qué te hace pensar eso? Porque siempre te pones feliz cuando ella está cerca, y sonríes diferente cuando la miras. Arthur miró a su hijo, impresionado por la percepción del niño. ¿Gael? ¿Papá, vas a pedirle matrimonio a Alice? Preguntó Gael con los ojos brillando de esperanza. Así ella puede ser mi mamá de verdad y podemos ser una familia de verdad. Arthur se quedó sin palabras. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que las cosas no eran tan simples? Gael, Alice está aquí para cuidarte. Ella tiene su propia vida, pero a ella le gustamos. Lo veo en sus ojos. Y tú también gustas de ella. ¿Por qué los adultos complican todo? Arthur abrazó a su hijo, dándose cuenta de que quizá la sabiduría de un niño era justo lo que necesitaba escuchar. ¿Sabes una cosa, Gael? Tal vez tengas razón. Tal vez los adultos sí complicamos todo. Y por primera vez, Arthur empezó a considerar seriamente la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el corazón de un niño supiera más sobre el amor que todas las convenciones sociales del mundo. Una semana después, Alice finalmente tuvo su primer día libre desde que llegó a la mansión. Gael estaba pasando el día con su abuelo Javier, que aunque no la quería mucho, adoraba a su nieto, y Arthur estaba en reuniones todo el día. «Anda, Alice», Gael había insistido la noche anterior. «Tienes que salir y divertirte. Solo no te olvides de mí». «¿Cómo podría olvidarme de mi general favorito?», le había respondido, despeinándole el cabello. Alice se encontró con su amiga Carmen en el centro de la ciudad. Hacía años que no tenían tiempo para verse bien, y estaba emocionada por ponerse al día. «Niña, te desapareciste del mapa», dijo Carmen, abrazando a Alice en la cafetería donde se reunieron. «Desde que empezaste a trabajar para esa familia rica, te volviste un fantasma». «Perdón, Carmen, es que es complicado, no es exactamente un trabajo normal». «¿Cómo así? Estás cuidando a un niño, ¿no? ¿Qué tiene de complicado?». Alice suspiró, revolviendo el café. «El niño es un amor, es su papá el que complica las cosas». «Ajá». Carmen dio un golpecito en la mesa. «Lo sabía, estás enamorada del patrón». «No es exactamente así». «Alice Mendoza, te conozco desde los 15 años. Claro que estás enamorada». Antes de que Alice pudiera negar, una voz masculina las interrumpió. «¿Alice? No lo puedo creer». Las dos se voltearon y vieron a un hombre de unos 30 años, sonrisa amplia y ojos amables. «Daniel». Alice se levantó sorprendida. «Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado?». Daniel Ramírez había sido amigo de infancia de Alice. Crecieron en el mismo barrio, estudiaron en la misma escuela hasta que él se mudó a Guadalajara a los 16 años. «Unos 10 años, por lo menos», dijo él abrazando a Alice con calidez.
Estás guapísima, ¿y esta es? Carmen, mi amiga. Carmen, él es Daniel, mi amigo de la infancia. ¿El famoso Daniel del que siempre hablabas? Sonrió Carmen con picardía. ¿El primer noviecito de Alice? Alice se sonrojó. Carmen, Daniel rió. Lo de primer noviecito es exagerar. Solo fueron unos besos inocentes a los 14 años. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó. Estoy en la ciudad solo por hoy, reunión de trabajo. Sería genial platicar un rato. Claro, dijo Alice. Lo que ella no sabía era que Arthur, saliendo de una reunión antes de tiempo, había decidido pasar por el centro para comprar un regalo para Gail. Y terminó viendo a Alice en la cafetería. Desde el otro lado de la calle, Arthur vio a Alice riéndose con una mujer que no conocía y con un hombre que parecía muy cómodo con ella. Demasiado cómodo, en realidad. El hombre le tocaba el brazo mientras hablaba. Ella se reía de sus chistes, y había una intimidad entre ellos que hizo que Arthur sintiera algo extraño en el estómago. Celos. Arthur se quedó mirando por unos minutos, intentando convencerse de que no era asunto suyo con quién salía Alice. Pero cuando vio que el hombre le tomó la mano sobre la mesa, sintió una punzada de irritación que no pudo ignorar. «Idiota», murmuró para sí mismo. «Ella no es tu novia, solo es una empleada». Pero por más que intentara convencerse de eso, no podía dejar de mirar la escena. Daniel estaba contando historias de la época de la escuela, y Alice se reía tanto que le salían lágrimas. «¿Te acuerdas cuando quisiste impresionar a la maestra de ciencias con ese experimento loco?», dijo Daniel. «Y terminé explotando el laboratorio», completó Alice riéndose. «La directora casi me expulsa. Yo te defendí, dije que había sido mi culpa. Siempre me sacabas de los líos. Alguien tenía que cuidarte, eras demasiado terca para tu propio bien». Carmen observaba la escena con interés. «Ustedes dos sí que tenían una química especial, ¿verdad?». Alice y Daniel se miraron, y por un momento hubo un silencio cargado. Arthur, al ver ese silencio, sintió que la sangre le hervía. Se dio media vuelta y se fue, pisando más fuerte de lo normal. Cuando llegó a casa estaba de muy mal humor. Gail lo notó enseguida. «Papá, tienes cara de enojado, igual que cuando el abuelo habla mal de Alice». «No estoy enojado, Gail». «Sí estás». «Tus cejas se ponen así», dijo Gail, imitando la cara seria de su papá. «¿Dónde está Alice?» «Salió con unos amigos». «Qué bien, se lo merece. Trabaja mucho cuidándome». Arthur no respondió, pero siguió refunfuñando por la casa. Miró el reloj varias veces, le preguntó a Eduardo si Alice había llamado y se asomó por la ventana más veces de lo normal. «Papá, estás raro», le dijo Gail durante la cena. «¿Por qué miras tanto la puerta?» «No estoy mirando ninguna puerta». «Sí estás, y también revisas el teléfono. Vas a llamarle a Alice». «¿Por qué la llamaría?» «Porque la extrañas». Arthur casi se atraganta con la comida. «Gail, no extraño a nadie». «Papá, mentir está mal». A las 9 de la noche, Alice por fin llegó a casa, aún riéndose de algo que Carmen le había dicho. Traía una caja de pizza en la mano. «Hola», dijo alegremente al encontrar a Arthur en la sala. «Pensé en traer pizza para compartir. Supuse que ya habían cenado, pero ¿dónde estabas?», preguntó Arthur, con la voz más fría de lo habitual. Alice parpadeó, sorprendida por el tono. «En el centro, con una amiga. Te comenté que hoy tenía el día libre. ¿Y el hombre? ¿Qué hombre?» «El que estaba con ustedes. Los vi en la cafetería». Alice se quedó boquiabierta. «¿Me seguiste?» «No te seguí. Pasé por ahí de casualidad. Daniel es un amigo de la infancia. Teníamos 10 años sin vernos. Para alguien que no veías hace 10 años, se veían bastante cercanos». Alice dejó la caja de pizza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Arthur, ¿qué es esto? ¿Me estás interrogando?» «No te estoy interrogando. Solo me pareció raro». «¿Raro qué? ¿Que tenga amigos? ¿Que me ría? ¿Que me divierta?» Arthur se levantó visiblemente alterado. «Estás aquí para cuidar de Gail, no para andar coqueteando». «¿Coqueteando?» Alice soltó una risa, pero no fue de diversión. «Arthur, estás siendo ridículo». ¿Ridículo? Vi cómo se miraban. ¿Cómo nos mirábamos? Dos amigos recordando viejos tiempos. No me tomes por tonto, Alice. Vi cómo él te tomó la mano. Alice cruzó los brazos. ¿Y qué? ¿Los amigos no pueden tocarse? Los amigos no se miran de esa forma. ¿De qué forma, Arthur? Explícame. Arthur se pasó la mano por el cabello, frustrado. Olvídalo. Olvida todo esto. No, no lo voy a olvidar. Está claro que algo te molesta, así que dilo de una vez. Está bien, gritó Arthur. Sí me molestó. Me molestó verte reír así con otro hombre. Me molestó que él te tocara. Me molestó pensar que tal vez te esté interesando en alguien más.
Alice se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de oír. Arthur. No, levantó la mano. No digas nada. Sé que estoy siendo irracional. Sé que no tienes que darme explicaciones. Sé que nuestro acuerdo es puramente profesional. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Solo no lo olvides, Alice. Después de estos 3 meses, tú te vas, como lo acordamos. Así que tal vez lo mejor sea no hacerse ilusiones, ni tú ni Gale. Y salió de la sala, dejando a Alice sola, con la pizza fría y el corazón acelerado. Se sentó en el sillón, intentando entender lo que acababa de pasar. Arthur tenía celos de verdad, y lo peor era que en el fondo a ella le había gustado. Pero sus últimas palabras seguían resonando en su cabeza. Después de estos 3 meses, te vas a ir. ¿De verdad lo creía? ¿O solo estaba tratando de protegerse? Alice miró la pizza intacta y suspiró. 3 meses, de pronto parecían muy poco tiempo, y mucho tiempo a la vez. En los días siguientes a la discusión, la mansión García quedó extrañamente silenciosa. Arthur evitaba a Alice, hablándole solo cuando era necesario, siempre con un tono formal y frío. Alice, por su parte, se mantenía concentrada en Gale, pero era imposible no notar cómo el ambiente había cambiado. Gale, con la sensibilidad típica de los niños, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Alice, ¿por qué papá ya no desayuna con nosotros?, preguntó una mañana, moviendo las panquecas en su plato sin comer. Está muy ocupado con el trabajo general. Pero antes siempre se hacía un espacio. ¿Y por qué ya no platican? Antes se reían juntos. Alice suspiró, sin saber cómo explicarle a un niño de 6 años que los adultos a veces complican las cosas innecesariamente. A veces las personas necesitan tiempo para pensar, Gale. ¿Pensar en qué? En cosas de adultos. Gale frunció el ceño, claramente insatisfecho con la respuesta. Una semana después de la pelea, Alice tomó una decisión que había estado postergando. Entró a su habitación y sacó la maleta de debajo de la cama. Tal vez sería mejor irse antes de que terminaran los 3 meses. El ambiente en la casa era insoportable, y no quería que Gale creciera rodeado de esa tensión. Empezó a doblar su ropa despacio, cada prenda cargada de recuerdos de los últimos meses. La blusa que usó el primer día, cuando Gale la eligió como mamá. El vestido sencillo que Arthur había elogiado discretamente. El delantal lleno de harina de las mañanas haciendo panquecas. Alice, que él apareció en la puerta, y al ver la maleta abierta sus ojos se agrandaron. ¿Qué estás haciendo? Alice dejó doblar la ropa con el corazón apretado. Gale, quizás sea mejor que regrese a casa unos días. ¿Por qué? Su voz salió bajita, asustada. Porque creo que tu familia necesita un tiempo a solas. Gale entró al cuarto y se sentó en la cama, observando a Alice guardar sus cosas. ¿Es porque tú y papá pelearon? Alice se detuvo, sorprendida. ¿Tú sabías? Los escuché gritar. Y luego papá se puso triste y tú también. ¿Y ahora te vas? Porque los dos son tercos. La sencillez del comentario de Gale hizo que Alice riera a pesar de la tristeza. No es exactamente así, mi amor. Sí lo es. Los adultos pelean por tonterías y luego les da orgullo hacer las paces, igual que en la escuela. Alice se sentó a su lado en la cama. Gale, tú entiendes que yo no soy realmente tu mamá, ¿verdad? Yo vine aquí por un tiempo para ayudarte a acostumbrarte a la idea de tener una nueva mamá en el futuro. Pero yo no quiero una nueva mamá en el futuro. Yo te quiero a ti. Ahora. ¿General? Alice, ¿tú me quieres? La pregunta directa la tomó por sorpresa. Claro que te quiero, Gale. Mucho. ¿Y también quieres a papá? Alice se quedó sin palabras. ¿Cómo responderle eso a un niño? Gale, es complicado. No lo es. O lo quieres o no lo quieres, igual que yo quiero panquecas o no quiero brócoli. Alice rió a pesar de las lágrimas que empezaban a llenar sus ojos. Quizá tengas razón. Entonces, si nos quieres, ¿por qué te vas? Antes de que Alice pudiera responder, escucharon la voz de Arthur en el pasillo, hablando por teléfono. Su voz sonaba fría, de negocios, muy diferente al tono cariñoso que usaba con Gale o al tono íntimo que había usado con ella. Gale suspiró. Papá también está triste. Se la pasa mirando por la ventana, igual que tú. Esa noche, después de que Gale se durmiera, Alice siguió empacando. Había decidido que se iría la mañana siguiente. Le dejaría una carta a Arthur explicándole que se iba por el bien de todos, y otra a Gale prometiéndole que seguirían siendo amigos. Estaba guardando la última blusa cuando escuchó que sonaba el interfono. Era raro tener visitas a esa hora. Escuchó a Eduardo contestar y luego pasos en la escalera.
Unos minutos después, Eduardo tocó a su puerta. Señorita Alice, hay un caballero en la sala que quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Alice bajó y encontró a Daniel en la sala, luciendo agitado. Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Carmen me la dio. Alice, necesito hablar contigo. Es importante. Arthur, que estaba en la oficina, escuchó voces en la sala y decidió ver quién era. Al ver a Daniel, su expresión se endureció. Buenas noches, dijo fríamente. No sabía que teníamos visitas tan tarde. Arthur, empezó Alice. Él es Daniel, un amigo de la infancia. Daniel, él es Arthur García. Daniel se levantó y extendió la mano hacia Arthur, quien la estrechó con cortesía helada. Mucho gusto. Espero que no sea inconveniente que aparezca así, pero necesito hablar con Alice sobre una situación urgente. ¿Qué situación?, preguntó Alice preocupada. ¿Recuerdas que te conté sobre la empresa donde trabajo en Guadalajara? Abrieron una vacante para coordinadora de eventos infantiles. Salario excelente, seguro médico, apartamento proporcionado por la empresa. Alice parpadeó, sorprendida. Daniel, no entiendo. Te recomendé para el puesto. Les interesó tu currículum y quieren contratarte. Pero tiene que ser ahora, Alice. Quieren que empieces el lunes. Arthur sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Es una oportunidad increíble, Alice, continuó Daniel entusiasmado. Trabajarías con niños, que es lo que amas hacer. Tendrías estabilidad económica y nosotros podríamos reencontrarnos de verdad. Alice miró a Arthur, que se había vuelto hacia la ventana, las manos en los bolsillos, la postura rígida. Daniel, esto es muy repentino. No sé. Pero Alice, mereces más que esto aquí. Mereces un trabajo de verdad, no quedarte cuidando al hijo de un rico como un favor temporal. ¿No es un favor?, dijo Arthur en voz baja, sin voltearse. ¿Cómo?, preguntó Daniel. Dije que no es un favor. Alice trabaja aquí porque es excepcional en lo que hace, y está muy bien remunerada por ello. Daniel frunció el ceño. Arthur, ¿puedo ser directo? Alice me contó que esto es temporal, que en unos meses se irá de todos modos. Entonces, ¿por qué no dejar que siga con su vida ahora? Arthur finalmente se volvió, y Alice vio algo en sus ojos que no pudo identificar. Tienes razón, dijo Arthur con la voz controlada. Alice debería hacer lo que sea mejor para ella. Arthur, intentó hablar Alice. Es una buena oportunidad, Alice. Deberías aceptarla. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Daniel, ¿puedo hablar contigo un momento? En privado. Los dos hombres salieron al vestíbulo, y Alice escuchó sus voces apagadas. No pudo entender lo que decían, pero cuando Daniel volvió, parecía incómodo. Alice, tengo que irme. Piensa en la propuesta, ¿sí? Te llamo mañana. Después de que Daniel se fue, Arthur regresó a la sala. ¿Qué le dijiste?, preguntó Alice. La verdad. ¿Qué verdad? Arthur la miró a los ojos por primera vez en días. Que rechazaste su propuesta hace 2 semanas. Que elegiste quedarte aquí con Gail. Que no estás aquí solo por el dinero. Alice se quedó boquiabierta. ¿Cómo? Él me lo contó. Pensó que yo no lo sabía. Dijo que rechazaste el puesto porque no querías abandonar a un niño que se había encariñado contigo. Alice se dejó caer en el sofá. Arthur, ¿por qué no me lo dijiste? Porque no quería que pensaras que estaba intentando manipularte o que me estaba aprovechando de la situación. Arthur se acercó a ella. Alice, renunciaste a una oportunidad de trabajo para quedarte con mi hijo. ¿Por qué? Antes de que Alice pudiera responder, Eduardo apareció en la puerta, claramente alterado. Señor Arthur, disculpe la interrupción, pero es urgente. El niño Gail no está en su cuarto. ¿Cómo que no está?, preguntó Arthur de inmediato. Busqué por toda la casa. Encontré esto en su cama. Eduardo le entregó un papel con la letra infantil de Gail. Papá y Alice, ustedes son muy tercos. Si Alice se va, yo me voy con ella. Voy a buscar un lugar donde las familias no peleen por tonterías. Besos, General Gail. PD, me llevé galletas para el viaje. Alice se llevó la mano a la boca, horrorizada. Dios mío, ¿se escapó de la casa? Arthur estaba pálido. ¿Hace cuánto revisaste su cuarto? Hace 2 horas, cuando lo acosté a dormir, respondió Eduardo, visiblemente preocupado. No puede haber ido muy lejos, dijo Alice, dirigiéndose a la puerta. Vamos a buscarlo. Alice, espera. Arthur la sujetó del brazo. ¿Dónde crees que pueda estar? Alice pensó rápidamente. El parque al que lo llevé en la 2ª semana. Dijo que era el lugar más feliz del mundo. Arthur asintió. Vamos. Eduardo, llama a seguridad. Que revisen los alrededores de la mansión. Mientras corrían hacia el coche, Alice solo podía pensar en una cosa.
Gale se había escapado por la pelea entre ella y Arthur. Y si algo le pasaba, nunca se lo perdonaría. Arthur conducía por la ciudad con las manos tensas en el volante, mientras Alice revisaba cada calle, cada plaza, cada rincón donde Gale pudiera estar. El silencio en el coche era pesado, roto solo por las instrucciones de dirección que ella daba. «Gira a la derecha aquí», dijo Alice señalando. «El parque está a 2 cuadras». «Alice, si algo le pasa», empezó Arthur, con la voz temblorosa. «No le pasará nada», lo interrumpió, intentando sonar más segura de lo que se sentía. «Gael es listo, sabe cuidarse». Pero por dentro Alice estaba aterrada. Un niño de 6 años solo en la calle, de noche. 1000 escenarios terribles pasaban por su mente. Cuando llegaron al parque encontraron el lugar aparentemente vacío. Las lámparas de la calle formaban sombras extrañas entre los árboles, y el silencio era inquietante. «Gael», gritó Arthur. «Gael, ¿dónde estás?» «General Gael», llamó Alice. «Su misión especial terminó. Es hora de volver a la base». Se separaron, cada uno buscando en una dirección distinta. Alice fue directo al área de juegos donde había llevado a Gael semanas atrás, mientras Arthur revisaba las bancas y los senderos. Fue entonces cuando Alice escuchó una vocecita familiar detrás del gran resbaladero. «Panquecas recién hechas. Panquecas especiales. A solo 5 pesos cada una». Alice corrió hacia la voz y encontró una escena que, a pesar de la preocupación, casi la hizo reír. Gael estaba sentado sobre una pequeña manta a cuadros, rodeado de tuppers abiertos llenos de panquecas que claramente había tomado prestadas de la cocina. Tenía un letrero de cartón escrito con crayones que decía «Panquecas del General Gael para emergencias familiares». «Gael», gritó Alice corriendo hacia él. «Alice», él saltó y la abrazó. «Sabía que vendrías». «Arthur», gritó Alice. «Lo encontré». Arthur apareció corriendo, y al ver a su hijo sano y salvo las piernas casi le fallaron del alivio. «Gael, por el amor de Dios», dijo arrodillándose y abrazando al niño con fuerza. «Nos diste un susto tremendo». «Perdón, papá, pero tenía un plan muy importante». «¿Qué plan era ese?», preguntó Alice, aún tratando de procesar la escena tan extraña. Gael se soltó del abrazo de su padre y señaló con orgullo su tienda improvisada. «Estoy vendiendo panquecas para juntar dinero». «¿Dinero para qué?», preguntó Arthur confundido. «Para pagar la renta de Alice cuando se vaya», explicó Gael como si fuera lo más obvio del mundo. «Ella dijo que debía renta cuando vino a vivir con nosotros. Entonces pensé, si junto suficiente dinero, ya no tendrá que preocuparse por eso y se puede quedar para siempre». Alice sintió los ojos llenarse de lágrimas. La inocencia y el cariño de ese niño eran conmovedores. «Gael», empezó a decir. «Espera. Todavía no termino de explicar el plan». Levantó la mano dramáticamente. «Primero, vendo panquecas aquí en el parque. Segundo, cuando tenga suficiente dinero, compro una casa grande para que vivamos los 3. Tercero, nos volvemos una familia de verdad y nadie discute por tonterías». Arthur y Alice se miraron por encima de la cabeza del niño. «¿Y cómo van las ventas?», preguntó Arthur tratando de no reír. «Pues hasta ahora solo vino un señor. Dijo que las panquecas estaban ricas, pero que debía volver a casa porque los niños no deben estar solos en el parque de noche». «El señor tenía razón», dijo Alice. «Nos dejaste muy preocupados, general, pero mi plan estaba funcionando. Miren». Gael mostró unas monedas en la mano. «El señor me dio 10 pesos. Dijo que era por el valor emprendedor». Intentó repetir las palabras difíciles. «No sé qué significa, pero creo que es algo bueno». Alice rió a pesar de las lágrimas. «Gael, no necesitas vender panquecas para ayudarme con la renta. Sí necesito, porque ustedes dos son muy orgullosos para admitir que se quieren. Así que alguien tiene que arreglar este enredo». Arthur casi se atraganta. «Gael». «Papá, tú te pones triste cuando Alice no está cerca. Y Alice, tú te quedas mirando a papá cuando crees que él no te ve. Y los dos se ríen como bobos cuando juegan conmigo». «¿Cómo te das cuenta de esas cosas?», preguntó Alice, impresionada. «Porque pongo atención. Y porque quiero mucho que dejen de fingir que no se quieren». Gael cruzó los bracitos, tomando una pose seria que contrastaba de forma graciosa con su tamaño. «Ustedes creen que soy pequeño y que no entiendo nada. Pero sí entiendo. Sé que papá se pone celoso cuando otros hombres hablan contigo, Alice. Y sé que tú te enojas cuando otras mujeres quieren salir con papá». Arthur y Alice se pusieron rojos. «Y sé que los dos me quieren y se quieren entre ustedes, pero siempre se inventan excusas raras para no estar juntos». El niño respiró hondo.
claramente preparado para el gran final de su discurso. Así que decidí, si ustedes no pueden arreglar esto solos, yo voy a ayudar. Primero vendiendo panquecas, luego haciéndoles ver que ya somos una familia. Arthur miró a Alice, luego a su hijo y después otra vez a Alice. De repente empezó a reír. Al principio fue una risa baja que fue creciendo hasta volverse una carcajada de verdad. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, le dijo a Alice. Nuestro general de 6 años tiene más valor para decir la verdad que nosotros dos juntos. Alice sonrió, limpiándose las lágrimas. Seguro heredó la inteligencia emocional de su mamá, porque de ti no fue. Oye, protestó Arthur, pero también estaba sonriendo. Gale los miró a los dos con esperanza. Entonces, ¿ya van a dejar de fingir? Arthur se arrodilló a la altura de su hijo y tomó sus manitas. Gale, tienes razón, en todo. Yo amo a Alice, y me da miedo admitirlo porque tengo miedo de que se vaya y nos deje tristes otra vez. Y yo los amo a los dos, dijo Alice, arrodillándose del otro lado de Gale. Pero también tengo miedo de no ser lo suficientemente buena para formar parte de su familia. Que él los miró con esa sabiduría especial que tienen los niños. Pero el amor no se trata de tener miedo. Se trata de ser valiente aunque uno tenga miedo. Como cuando me da miedo la oscuridad, pero entro al cuarto porque quiero agarrar a mi osito. Arthur abrió los brazos y abrazó a Alice y a Gale juntos. ¿Saben qué?, dijo con la voz entrecortada. Tal vez ya sea hora de dejar de fingir. ¿De verdad?, preguntó Gale con los ojos brillando. De verdad, confirmó Alice besándole la cabeza. Entonces, ¿ya puedo dejar de vender hotcakes?, preguntó esperanzado. Porque ya se me estaba haciendo difícil explicar por qué un niño de 6 años estaba trabajando de madrugada. Los tres se rieron juntos, y por primera vez en semanas, Alice sintió que realmente pertenecía a ese lugar. ¿Vamos a casa?, preguntó Arthur. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos, asintió Alice. Pero primero recojamos esos hotcakes. Eduardo va a tener un ataque cuando vea que Gale saqueó toda la cocina. Valió la pena, dijo Gale, tomando sus manos. Ahora sí somos una familia de verdad. Y mientras caminaban hacia el coche, los tres sabían que él tenía razón. Finalmente, eran una verdadera familia. En el camino de regreso, Gale se quedó dormido en el asiento trasero, agotado por la aventura nocturna y el drama emocional. Arthur conducía despacio, aprovechando ese silencio para asimilar todo lo que había pasado. Gracias, dijo en voz baja a Alice. ¿Por qué? Por no haberte rendido con nosotros. Por quedarte, incluso cuando fui un celoso idiota. Alice sonrió, mirando a Gale dormido con la cabeza contra la ventana. Él vale cualquier sacrificio. Y tú, bueno, tampoco estás tan mal. ¿Tampoco tan mal? Arthur fingió estar ofendido. Tal vez un poquito mejor que eso, bromeó Alice. Cuando llegaron a la mansión, Eduardo los esperaba en la puerta, visiblemente aliviado. Gracias a Dios, exclamó. ¿El niño está bien? Sí, Eduardo. Solo intentó resolver los problemas de los adultos con hotcakes, respondió Arthur, cargando a Gale dormido. Como siempre, señor. Después de acostar a Gale, Arthur y Alice se encontraron en el pasillo, de repente conscientes de que estaban solos y de que mucho había cambiado esa noche. Alice, empezó Arthur, acercándose a ella. Necesito decirte algo. ¿Qué cosa? Sí, estaba celoso de Daniel, y no eran celos de amigo. Eran celos de un hombre enamorado que tiene miedo de perder a la mujer que ama. Alice sintió el corazón latir más fuerte. Arthur, déjame terminar. Desde que llegaste, mi vida se puso de cabeza. Gale nunca había sido tan feliz, yo nunca me había reído tanto y nunca me había sentido tan completo como cuando estamos los tres juntos. Le tomó las manos. Te amo, Alice. Amo tu fortaleza, tu sinceridad, la forma en que cuidas a Gale, cómo trajiste alegría a esta casa. Y si tú me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que eres la persona más importante para los dos. Alice sintió lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Arthur. Incluso cuando eres terco y celoso. ¿Especialmente cuando soy terco y celoso? Tal vez, respondió riendo. Arthur se acercó más hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. ¿Puedo besarte? Pensé que nunca lo preguntarías. El beso fue suave al principio, como si aún no creyeran que realmente estaba pasando. Luego se hizo más intenso, lleno de semanas de tensión, miedo y amor contenido. Cuando se separaron, estaban sin aliento. «¡Guau!», susurró Alice. «Sí, guau», repitió Arthur, apoyando la frente en la de ella. «Y ahora dejamos de fingir que esto es temporal.
A la mañana siguiente, Alice se despertó sonriendo por primera vez en semanas. Bajó a preparar el desayuno y encontró a Gail ya despierto, sentado en la cocina con una sonrisa traviesa. «Buenos días, futura mamá», dijo guiñándole un ojo. «Gail», Alice se sonrojó. «¿Qué?» Toda la casa los oyó hablando en el pasillo anoche. Hasta Eduardo sonrió, y él nunca sonríe. Arthur entró a la cocina en ese momento, le dio un beso en la mejilla a Alice y despeinó a su hijo. «Buenos días, familia», Gail aplaudió. «Ahora sí. Una familia de verdad». Fue en ese momento que Javier apareció en la puerta de la cocina, atraído por el alboroto. Se detuvo de golpe al ver a Arthur besando a Alice y a Gail celebrando. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, con la voz peligrosamente baja. Arthur se irguió, sin soltar la mano de Alice. «Buenos días, papá. Alice y yo estamos juntos ahora». «¿Juntos cómo?», preguntó Javier, aunque la respuesta era obvia. «Juntos como pareja, papá, como familia». El rostro de Javier se puso rojo. «Arthur, ¿podemos hablar? ¿En privado?» «Claro, pero Alice va a escuchar todo lo que tengamos que decir. Ya no hay secretos entre nosotros». Javier miró a Alice con desprecio. «Señorita, ¿podría dejarnos a solas?» «En realidad no», respondió Alice con calma. «Si van a discutir sobre mí, prefiero estar presente. No tiene derecho a...» «Papá», lo interrumpió Arthur con voz firme. «Alice tiene todo el derecho. Es la mujer que amo y que va a formar parte de esta familia. Cualquier cosa que tengas que decir sobre ella, la puedes decir delante de ella». Javier respiró hondo, claramente intentando controlarse. «Arthur, ¿te has vuelto loco? Esa mujer es una empleada. Tú eres un García. Tienes responsabilidades con la familia, con los negocios, con la sociedad. Y voy a cumplir todas esas responsabilidades. Con Alice a mi lado. Esto es ridículo. Si te casas con ella será un escándalo. Nadie en nuestra clase social lo aceptará». «Entonces, problema de ellos», dijo Arthur simplemente. «Arthur», estalló Javier, «si sigues con esta locura, te voy a desheredar. Vas a perder todo, la empresa, la mansión, el dinero». El silencio en la cocina fue absoluto. Gail dejó de comer y miró entre su padre y su abuelo con preocupación. Arthur se volvió hacia Javier, y Alice nunca lo había visto tan decidido. «Papá, si tengo que elegir entre la herencia y mi familia», miró a Alice y a Gail, «elijo a mi familia». Sin dudarlo. «No estás hablando en serio». «Lo digo completamente en serio. Puedes desheredarme si quieres. Sé trabajar, puedo reconstruir mi vida. Lo que no puedo es vivir sin ellos». Javier miró a su hijo, luego a Alice y después a Gail, que sujetaba la mano de Alice con fuerza. «¿De verdad harías eso? ¿Renunciarías a todo? ¿Por ellos?» «Haría cualquier cosa». Javier guardó silencio por un largo momento. Finalmente miró a Alice. «¿Y usted? ¿Está dispuesta a ser responsable de destruir una familia?» Alice se puso de pie, mirándolo directamente a los ojos. «Señor García, yo no estoy destruyendo nada. Estoy construyendo una familia basada en el amor. Y si me da la oportunidad de conocerme de verdad, quizá descubra que puedo ser un aporte positivo para los García». Javier lo observó un momento. «Por lo menos tiene valor». «Lo tengo. Y también tengo mucho amor para darle a su hijo y a su nieto». Una semana después, las cosas en la mansión se habían calmado. Javier no había desheredado a Arthur, pero tampoco le había dado su bendición. Mantenía una tregua tensa, observando a Alice con una curiosidad creciente. Fue en una de esas mañanas tranquilas que Arthur decidió que era hora de oficializar todo. «Gail», dijo mientras desayunaban, «necesito tu ayuda para una misión especial». «¿Qué tipo de misión?», preguntó Gail emocionado. «Una misión de panqueques». Arthur le guiñó un ojo al hijo, que inmediatamente entendió el plan. «Alice», dijo Gail, intentando sonar casual, «¿puedes hacer panqueques especiales hoy? ¿Con dibujitos?» «Claro, general. ¿Qué tipo de dibujo quieres?» «Sorpresa, tú eliges». Alice fue a la estufa mientras Arthur y Gail intercambiaban miradas cómplices. Arthur sacó un pequeño anillo del bolsillo. No era uno enorme de diamantes, sino un anillo sencillo y elegante que había pertenecido a su madre. «Listo», anunció Alice, girándose con una pila de panqueques. Entonces se detuvo. En la mesa, Arthur había acomodado los panqueques, de forma que la miel de fresa formaba las palabras. «¿Te casas conmigo?» Alice dejó caer la espátula. Arthur se arrodilló en el piso de la cocina, sosteniendo el anillo. «Alice Mendoza, trajiste amor y alegría a nuestras vidas. ¿Quieres ser oficialmente parte de la familia García?» Gail saltó de la silla. «Di que sí». «Di que sí». Alice miró a Arthur arrodillado, a Gail dando saltitos, a los panqueques con la pregunta más importante de su vida escrita en miel de fresa.
Solo si me prometen que siempre vamos a resolver los problemas con panqueques, dijo riendo y llorando al mismo tiempo. Lo prometo, dijo Arthur poniéndole el anillo en el dedo. Yo también lo prometo, gritó Gael, lanzándose a abrazarlos a los dos. Y fue así, en una cocina llena de harina y amor, que Alice finalmente se convirtió oficialmente en una García. Con panqueques y todo. 3 meses después, la mansión García estaba irreconocible. Alice había insistido en organizar su propia boda, y el resultado era una mezcla única entre elegancia y sencillez, tradición e innovación. El jardín estaba decorado con flores sencillas pero coloridas, luces de fiesta colgadas entre los árboles y mesas con manteles a cuadros que recordaban a los días de campo en familia. El altar improvisado estaba bajo el gran árbol de jabuticaba, adornado con cintas blancas y amarillas. «Alice, ¿estás segura sobre el buffet?», preguntó Arthur por 10ª vez esa mañana, ajustándose la corbata con nerviosismo. «Arthur García, si preguntas eso una vez más, te voy a lanzar una panqueca en la cara también», respondió Alice, revisando que las mesas estuvieran bien acomodadas. En vez del buffet tradicional y elegante, Alice había contratado el food truck de su primo Roberto, que servía los mejores tacos de la ciudad, junto con una mesa de postres caseros hechos por las tías del barrio donde creció. Incluso habría una estación de panquecas en vivo, que ella misma iba a preparar después de la ceremonia. Eduardo observaba los preparativos con una mezcla de horror y fascinación. «Señorita Alice», dijo con delicadeza. «El señor Javier preguntó si habrá cubiertos de plata». «¿Cubiertos de plata para comer tacos, Eduardo?». Alice rió. «Habrá servilletas y mucho cariño. Eso es lo que importa». Gael corría por el jardín vestido con un pequeño smoking, llevando un cojín con los anillos amarrados con cintas. «Alice, Alice», gritó, «¿puedo entrar haciendo ruido de avión? Así como brum mientras llevo los anillos». «Gael, querido, esto es una boda, no una misión aérea», intentó explicarle a Alice. «Pero sería mucho más divertido, y la gente se reiría». Arthur apareció detrás de ellos. «Déjalo hacer el ruido de avión. Es nuestra boda, nuestras reglas». «¿De verdad?», gritó Gael emocionado. «De verdad, pero solo un brum discreto, ¿de acuerdo?». «Mejor papá del mundo», gritó Gael, saliendo corriendo. Los invitados comenzaron a llegar. Era una mezcla curiosa. Ejecutivos con traje y corbata se mezclaban con vecinos del antiguo barrio de Alice, niños corrían entre adultos elegantes y las risas llenaban la mansión. Carmen, la mejor amiga de Alice, llegó con un vestido floreado y una sonrisa enorme. «Chica, lo lograste. Te quedaste con el príncipe encantado». «Carmen, ya basta». Alice se sonrojó. «¿Qué? Es cierto, y mira este lugar, parece de cuento de hadas». Daniel también llegó, con un regalo y una sonrisa sincera. «Alice, vine a desearte lo mejor. Se merecen ser felices». «Gracias, Daniel. Significa mucho que estés aquí». Arthur se acercó y saludó cordialmente a Daniel. Los dos hombres se dieron un apretón de manos respetuoso, toda la tensión del pasado ya resuelta. Javier observaba todo desde lejos, todavía tratando de entender cómo su mansión se había transformado en una fiesta de barrio. Pero no podía negar que había algo contagioso en la alegría de todos. Cuando llegó la hora de la ceremonia, todos se reunieron en el jardín. Arthur esperaba en el altar, visiblemente nervioso pero radiante. El padre, un hombre sencillo que Alice conocía de la iglesia de su antiguo barrio, sonreía con calidez. Comenzó la música, no la marcha nupcial tradicional, sino una versión suave de «La vida es una fiesta» tocada por un guitarrista. Alice apareció al final del pasillo improvisado y Arthur olvidó cómo respirar. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, el cabello suelto adornado con flores naturales y en las manos un ramo de margaritas blancas y amarillas. «¡Wow!», murmuró él, y Alice lo escuchó, aunque estuviera lejos. Cuando llegó al altar, Arthur tomó sus manos y le susurró. «Te ves hermosa». «Tú tampoco estás nada mal», respondió ella, guiñándole un ojo. El padre comenzó la ceremonia con palabras sobre el amor, la familia y cómo Dios une a las personas de maneras misteriosas. Luego llegó el momento de los anillos. «Gael», llamó el padre. «¿Puedes traer los anillos?». Gael se levantó de la primera fila, tomó el cojín y comenzó a caminar hacia el altar haciendo un brum bajito pero claramente audible. Los invitados rieron, Arthur negó con la cabeza sonriendo, y Alice tuvo que morderse el labio para no soltar una carcajada. «Misión cumplida», anunció Gael al entregar los anillos, haciendo un saludo militar.
Después del intercambio de votos y anillos, Arthur pidió decir unas palabras. Yo no soy muy bueno con los discursos, empezó, tomando la mano de Alice. Pero quiero decir algo. Hace un año, yo creía que sabía lo que era una familia. Pensaba que era el apellido, la tradición, las expectativas. Miró a Gael en la primera fila. Pero mi hijo me enseñó que familia es quien decide quedarse, quien se ríe de tus chistes malos, quien te abraza cuando estás triste, quien hace panquecas a las 6 de la mañana solo porque se lo pediste. Alice sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Alice trajo un amor verdadero a nuestra casa. No ese amor que uno espera o negocia, sino ese que simplemente pasa, que crece cada día, que hace que hasta los lunes por la mañana parezcan especiales. Él se volvió hacia ella. Gracias por enseñarme que una empleada puede convertirse en princesa, que los panqueques pueden resolver cualquier problema, y que a veces los mejores planes vienen de niños de 6 años. El público rió y aplaudió. Fue entonces cuando Javier se levantó. Todos se pusieron tensos esperando algún drama final, pero simplemente caminó hasta el altar, se paró frente a Alice y Arthur y los miró por un largo momento. Alice, dijo finalmente, te debo una disculpa. Alice parpadeó, sorprendida. Señor García, no, déjame hablar. Pasé meses tratando de proteger a mi hijo de algo que pensaba que le haría daño, pero al verlos hoy, al ver lo feliz que está Gael, cómo Arthur sonríe de verdad por primera vez en años, me di cuenta de que no estaba protegiendo nada. Estaba siendo terco y prejuicioso. Le extendió la mano a Alice. Tú trajiste alegría a mi familia. Y eso no tiene precio. ¿Me perdonas por haber sido tan difícil? Alice le tomó la mano, conmovida. Claro que te perdono. Ya somos familia. Javier sonrió, y fue la primera vez que Alice lo vio sonreír de verdad. Entonces, ¿puedo darle un beso a mi nuera? Alice rió y lo abrazó, y el público estalló en aplausos. El padre finalmente pronunció las palabras finales. ¿Pueden besarse? Arthur y Alice se besaron bajo una lluvia de pétalos de flores, idea de Gael, y cuando se separaron, escucharon una voz familiar gritar por encima de todo el ruido. Ahora tengo a la mejor mamá y al mejor papá del mundo. Gael corrió a abrazarlos, y los tres quedaron unidos en un abrazo lleno de emoción, mientras todos reían y aplaudían. La fiesta siguió hasta tarde. Alice cumplió su promesa y preparó panqueques en vivo para los invitados. Arthur bailó con ella al ritmo de los mariachis, y Gael corría entre las mesas contando a todos que ahora tenía una familia oficial. Eduardo, algo mareado después de varios vasos de ponche, fue visto enseñándole a Carmen a bailar vals en el jardín. Daniel conversaba animadamente con Roberto sobre recetas de tacos. Y Javier, para sorpresa de todos, estaba sentado en una mesa rodeado de niños, contando historias sobre cuando Arthur era pequeño. Cuando sonó la última canción y los últimos invitados se despidieron, la familia García, ahora oficialmente completa, se sentó en la terraza de la mansión a mirar las estrellas. ¿Qué te pareció la historia de Alice y Arthur? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia de 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias, y aprovecha para ver más relatos emocionantes dando clic aquí en la pantalla final.